Listo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que platicamos, de lo que vimos la sesión pasada. Eh, Hay que recordar que estuvimos platicando que los psicotems, ¿no? ¿Se acuerdan que yo era muy necio en ese sentido? Los psicotems no se basan en una situación única de de las imágenes que podemos conseguir en Google, sino también tienen un historial que es el libro de Incoterms publicado por la ICC, en la cual pues, nos describe, entre mucha información, un antecedente de los psicotems publicados cada 10 años, los cambios principales, los tipos de transporte, eh, que tenemos un articulado que nos puede ayudar más que un tema, vamos a llamarle, más que un tema de saber quién es responsable, si tengo que contratar o seguro, hay otras notas informativas que nos pueden auxiliar para complementar la información, ¿no? Tales como los días de notificación, si es opcional el apoyar cuando la carga o descarga en el transporte principal puede ser opcional, el tema de los pedimentos de importación, de exportación, según sea el Incoterm, bla, bla. Entonces, bajo ese mismo tenor, vamos a poder iniciar el tema de los Incoterms con la letra C o de la familia C, ¿verdad? Y este tema de la familia C, pues son los Incoterms que, les voy a ser sincero, los que menos me agradan. Los que menos me agradan. Ahorita vas a entender por qué. La verdad es que son los que yo menos recomiendo que utilices. ¿Por qué? Mira, vamos a hacer un resumen nada más. El Content Pop eh, transmite los costos y riesgos de forma simultánea, ¿verdad? Bueno, ahora entrando con el Content CFR, que de forma similar se puede parecer al FOB, porque es únicamente transporte marítimo y los riesgos asumidos por la parte vendedora únicamente es en el punto de carga del buque. Si bien los costos los va a asumir el proveedor, el vendedor, a partir del puerto de llegada, de destino, no incluye, ojo, descarga en país destino. Es una especie de FOB convertido en DAO, pero pues, ya no sé si han escuchado la frase de mm, aquí no existen grises, ¿no? O es blanco o es negro. Entonces, bajo ese mismo supuesto, yo les recomiendo esa situación. Aquí no hay grises, porque miren, vamos a analizar tres hipotenusa en este bajo y lo vamos a... ¿Qué pasaría si en algún momento la mercancía se llega a dañar y existe un daño en el buque? Se cae el contenedor, ¿no? Exceso de dimensiones, hubo una tormenta, un ciclón, bla, bla, bla. Se pierde tu mercancía. ¿Quién se va a hacer responsable? Vale. El vendedor como tal te dijo, oye, pues yo te voy a pagar o yo voy a asumir el costo del transporte principal, pero no los riesgos. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes podrían voltear y decir, no, no me conviene. El FOB, en el FOB, si tú ves, los costos y los riesgos se transmiten de forma simultánea al momento de la cargada en el buque, en el transporte principal. Pero si yo comparo el Incoterm DAP, en una primera instancia es muy similar, ya que los costos también son al punto de entrega en el puerto destino, ¿verdad? No en el puerto origen. Aparte son todos tipos de transporte, ¿no? Eso no lo podemos comparar. Pero a nivel marítimo, te convendría mejor optar por un DAP, porque también los riesgos se transmiten de forma simultánea en el puerto destino, ¿verdad? En el puerto destino se entregan de forma simultánea. Entonces, ahí si nosotros vemos eso, pues sí, 100% te conviene. 100% te conviene. Ese es un tema, pues,
si nos ponemos a analizar, creo que me vas a dar la razón, salvo alguien no me dé la razón y me escriba en el chat, oye Alberto, no, a mí sí me gusta el CFR, yo prefiero el CFR que el DAP, por esto y por esto, ¿no? Es un tema interesante, ¿por qué? Porque, nuevamente, si existe un daño, el responsable al momento de la venta termina siendo el vendedor, si existe un daño. Entonces, ahí existe esa famosa contratación de seguros, una póliza global, donde estas personas o estas figuras de comercio exterior, de una u otra forma, el vendedor pues va a optar por contratar un seguro. ¿Vale? Ok, ya comparamos estos tres hipótesis, FOB, CFR y DAP, porque con las bases que platicamos ayer, ya nos hacen unos expertos en Incoterms y nos permite analizar no solamente uno ni una imagen de Google, sino un tema o un apartado mayor, ¿no? Para poder revisar nuevamente cuál es el que más nos conviene. Ok, ya analizamos esos dos. Ahora, el Incoterm SIF, que con I, con F, este Incoterm es lo mismo que el CFR, pero incluye mismo, no es de forma simultánea, es de forma separada costos y riesgos. En ambos casos el riesgo se asume hasta el puerto de embarque y hasta el puerto destino, ¿va? Y otro tema interesantísimo, señores, interesantísimo. El SIF con F incluye un seguro, ¿vale? Entonces, ya te dije por qué a mí el CFR no me gusta, ¿verdad? Creo que quedó claro, hicimos la similitud de o mejor eliges el FOB o mejor eliges el DAP, ¿no? Y yo creo que bajo esa recomendación, ahora vamos a analizar esto sí, pero ahora vamos a terminar de desglosar el CFR, ¿no? Entendiendo, y quiero que cada vez que platiquemos del CFR lo veas como un SIF sin seguro, ¿no? Ok. Bajo ese mismo supuesto, pues vamos a ver, ¿no? El punto de entrega del costo es asumir los costos hasta el puerto de destino, sin descargada, sin maniobras de descarga. Y el otro es que el riesgo se asume a partir de que se sube al buque, el proveedor vendedor se libera de esta responsabilidad. Transporte marítimo, ¿vale? Formalidades de Nicotem. En el Nicotem, el vendedor se obliga, ¿vale? El vendedor se obliga a plasmar en el documento de salida, en el documento de venta, el Incoterm CFR y con el puerto destino, ¿no? Puerto de Manzanillo de exportación, hablando de exportación, tienes que poner propiamente esa descripción. Documentos, ya lo habíamos platicado, se obliga a entregar los documentos, tales como factura, permisos, licencias, entre otros documentos, aviso automático, certificado de origen, certificado de molino, entregar la mercancía en puerto destino, ¿va? Segundo, coordinar despacho de exportación, incluye tu pedimento. Entonces, recuerda que esto, pues si ves en mi imagen, esta plumita quedamos que era la aduana, incluye que ya debió de haber pagado el pedimento y los permisos de exportación. Siguiente supuesto, coordinar despacho de exportación, perdón, embalaje y empaque. Ahora, ¿qué se obliga el comprador? El comprador se obliga a lo siguiente, pagar la mercancía o según estipulado. Eh, Coordinar el transporte en el puerto destino, a partir del puerto destino, coordinar maniobras y transporte, correr con todos los gastos, el pedimento de importación y asumir los riesgos. ¿Cuáles riesgos? A partir del punto de entrega, ¿vale? Esto puede ser repetitivo, pero el asumir costos y riesgos son las marcas y las líneas que estamos generando y dividiendo. Ahora, el Incoterm SIF con F, pues platicamos que es exactamente lo mismo. Lo súper mismo. Sin embargo, en esta ocasión, el Incoterm SIF obliga, ojo el término, obliga al comprador a contratar un seguro. Un seguro que abarque los daños
durante el periodo, durante la transportación, donde los riesgos y costos se ven separados, donde ya no es un tema simultáneo. Entonces, creo que teniendo en cuenta esto, te soy sincero, el CFR queda totalmente descartado. Es más, yo lo eliminaría. Si alguien no está de acuerdo conmigo, claro, ahí escríbeme en el chat y ahí debatimos el tema. Pero vean, el CIF obliga al vendedor a contratar un seguro y endosarlo a nombre del comprador. Es decir, aquí vemos vamos a ver, siempre agarro a alguien de los participantes, Silvia Moreno, ella, yo soy un proveedor chinito, Alberto Company, eh, me encuentro en China. Silvia Moreno me dice, Alberto, quiero que me vendas esta mercancía. Nuestro tema de entrega, nuestro acuerdo comercial va a ser CIF con F. Entonces, yo, Alberto, en China, me tengo que preocupar por asumir o pagar los costos hasta el puerto destino y decirle a Silvia, aquí está tu póliza por si la mercancía se daña, pero la póliza, Silvia, solamente abarca si hay un daño del puerto de Shanghái al puerto de Manzanillo, ¿vale? Solamente en ese lapso, ¿va? En ese lapso va a haber una responsabilidad donde ese seguro te va a cubrir, ¿vale? Ahora, si recuerdas, uno de los puntos interesantes que se haya modificado los Incoterms 2020 era o es que dividió la cláusula de seguros a nivel internacional de CIF y de CIP, con F y con P. Si tú me preguntaras, Alberto, ok, ¿qué tipo o qué coberturas podría asumir, por decir algo, podría revisar las personas que importan? Es decir, el comprador, ¿qué cobertura va a tener? Vamos a ver. Vean, si ustedes ven es lo mismo que el CFR, puerto destino, ¿sí? Puerto destino, el documento de venta, factura, permiso, licencias, entre otros, entregar la mercancía en puerto destino, con los costos, y contratar un seguro de cobertura C bajo el Instituto Mundial de Cargo de Cláusulas de Seguro. Miren, y una póliza al 110%. Me voy a adelantar al CIF con P para que veas cómo el CIF está obligado a contratar un seguro por parte del vendedor, pero con la cobertura A. Es la más extensa, la más amplia, ¿va? Cobertura A. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos permite revisar y entender una de las modificaciones importantes en este mundo de los psicotems, ¿verdad? Ok. Ahora, traigo el tema de las cláusulas. Mira, como en la cláusula A, vamos a estudiarla desde ahorita para cuando lleguemos a la P, al SIP con P, pues ya lo podamos desmenuzar un poco más rápido y pueda quedar más entendido. Miren, la cláusula A nos dice que cubre todos los riesgos de pérdida o daño, incluye guerras y huelgas, salvo dolo del asegurado, pérdidas de peso o volumen, desgaste, embalaje y acondicionamientos inadecuados, vicio propio, demoras, bla, bla, bla. Realmente son temas que nos pueden, que puede haber algún daño. Cláusula C. Cubre incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, sacrificio en avería gruesa y eventuales contribuciones a arrastre por olas, gastos de salvamento y excluye lo mismo, no incluye la A y la B, ¿verdad? Las cláusulas que acabamos de ver. Ojo, entonces, para mí, salvo que existieran los piratas, bueno, sí existen, ¿verdad? Pero
¿En qué el Capitán Phillips, ¿no? Creo que vimos ahí unos piratas, creo que en la zona, ay, no me acuerdo en qué parte del mar o en qué zona geográfica, pero es una película de piratas. Pero bueno, eh, si vemos, pues realmente la cláusula es congruente y cada una, ojo, no siempre se aseguran donde mismo, pero la guía de Incoterms, porque existen miles de asegurados, pero la guía Incoterms te dice lo mínimo que debes de tener. Vamos a poner que contratas un seguro y el seguro de repente dice, oye, hay que hacer, pues ya hubo un daño, hubo un tema de olas grandísimas que tumbaron tu contenedor en el buque. Y vas y revisas porque de hecho para eso sirve el Incoterm. Las reglas Incoterm se articulado. Y revisas que en tu póliza de seguro no incluye desastres naturales o olas. Entonces no te van a hacer válida tu seguro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues para empezar, si ya lo perdiste. Pero en estricto sentido, antes de la contratación de la póliza de seguro, si vas a vender con SIF, asegúrate que existan esas cláusulas. O si vas a comprar con SIF, cuando te manden tu póliza, revisa los conceptos, porque realmente lo que te está diciendo los Incoterms es que tienes que asegurar o validar o asegurarte tú que tu mercancía venga asegurada, valga la redundancia, con mínimo esas cláusulas. Si tiene más, pues adelante. Pero es una guía que te está diciendo lo que puede pasar, los temas comunes que pueden pasar, ¿no? Va, perfecto. ¿Cuáles son las obligaciones de parte del comprador? Pagar la mercancía según lo acordado, coordinar el transporte ya en puerto o destino, ya como comprador, coordinar las maniobras y transporte en puerto destino, correr con gastos de pedimento de importación, asegurarse que su eh, póliza de seguro endosada a estas personas y asumir los riesgos. A ver, ojo, ¿qué pasa si se daña la mercancía? Pasaría lo siguiente. Tú como comprador tienes que recibir la póliza endosada para ser válida tú como comprador. No la va a hacer válida el vendedor. Entonces tú como comprador tienes que hacer válida esa situación. Y con CPT. Vamos con CPT y vamos a hacer exactamente lo mismo. El CPT no es de mi agrado y no de la familia C porque transmite las obligaciones de costos y riesgos de forma separada. Si vemos en el CPT, el vendedor va a asumir los costos del transporte en origen, gastos aduaneros, maniobras de carga y descarga al transporte principal, hasta el punto de entrega de la mercancía ya desembarcada en la aduana. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el vendedor asumió los costos de las maniobras de descarga del transporte principal. El transporte principal, hay que recordar que es el que nos lleva de punto A a punto B y es el que cruza prácticamente los mares, el tema aéreo, hasta que llega al punto de entrega. El Incoterm los riesgos, sin embargo, se parecen mucho a un Cotem FCA. En cuanto sale de tu fábrica, en tu empresa, pues ya los riesgos ya no son asumidos por parte del vendedor. Bajo ese punto, la mercancía, eh, bueno, todo incluye todo el transporte, pero pues nuevamente, ¿no? Todo lo que te había comentado del Cotem CFR, pues aplica nuevamente de este lado, ¿verdad? Ahora, si me llegaras a preguntar, oye Alberto, si no quieres que contrate el CPT, ¿cuál me recomiendas? Pues para eso existiría el similitud del Incoterm DPU. El Incoterm DPU tiene las bondades de ser entregado muy parecido en terminal con maldad o posterior a la aduana, pero en ambos casos incluyen los descargos de las maniobras de transporte principal. Y ojo, en un tema bastante interesante, los costos y los riesgos se transmiten de forma simultánea.
Entonces, haciendo las veces y el análisis para elegir el correcto Incoterm, pues resulta ser que el Incoterm CPT y el TPU son exactamente lo mismo, pero la única diferencia son los riesgos, donde se transmite. Y ojo, vamos a analizar el Incoterm SIP con P. El Incoterm SIP con P es lo mismo, los mismos gastos que se suman por parte del vendedor hasta la descarga del transporte principal y los riesgos que se asumen por parte del vendedor en cuanto sale de la fábrica. Para este tema interesante, como el Incoterm con F, SIP, tenemos un seguro que va a abarcar la separación del costo y del riesgo y tiene la misma formalidad. La base de contrato es obligación, ojo, obligatorio por parte del vendedor contratarlo y endosarlo a favor del comprador. Ok, ¿qué nos dice el CPT? El CPT en su formalidad, ¿no? Nos dice que igual tendrá que tener el Incoterm en el documento, plasmando el lugar de destino, eh, documentos, factura, permisos, licencias, entre otros, entregar la mercancía en el lugar destino, coordinar el despacho de la exportación del pedimento y el embalaje y el envío. Pues ya los temas y el trabajo por parte del comprador van a ser cada vez menos, pago de la mercancía, coordinar el transporte, correr con los gastos y asumir los riesgos, todo esto a partir del punto de entrega en ambos. Hay que recordar que aquí los gastos son en la aduana destino y acá es los riesgos antes de la aduana de origen. Ok, vamos a brincarnos al SIP y vamos a entender lo siguiente, que es exactamente lo mismo que el CPT, plasmar el Incoterm en el documento de venta, el documento de la factura podría ser, pero aquí la diferencia es que vamos a tener en Incoterm la contratación del seguro con la cobertura A. Y ojo, aquí quiero hacer un análisis. Este Incoterm que te dice que cubren todos los riesgos de pérdida, daño con guerras y huelgas, vamos a ver ese tema. La recomendación del Incoterm es por algo. Mira, si nosotros nos ponemos a ver y somos sinceros, vamos a pensar un país, no quiero decir alguno, pero en específico, pero puede ser, yo creo que en todos lados, ¿no? O sea, a veces yo creo que ni en México nos salvamos, pero vamos a pensar que nosotros somos blancas palomitas y vamos a juzgar a un país de Centroamérica, no vamos a decir cuál, y vamos a pensar que te dice tu proveedor, oye, yo te voy a vender CPT, y este CPT va a ser en cuanto salga de mi mercancía de mi almacén. ¿Tú crees que de este punto de entrega a la aduana de salida del país que quieras, de Centroamérica, de África, algunos países también de Europa, yo creo que todos tenemos esta situación? ¿No va a existir alguna posibilidad que te roben tu mercancía? ¿Que te secuestren tu mercancía? ¿Que exista una huelga, una guerra en el país origen de la compra de tu mercancía? Claro que sí existe la posibilidad. Entonces ahí es donde tú debes de visualizar que la cobertura de tu seguro, si es que decidiste comprar con con SIP-P, tienes que asegurarte que tus cláusulas, que tu póliza de seguro contratado por parte del vendedor tenga la cláusula de guerras y huelgas, porque de esa forma, por la cláusula máxima según el Instituto de Aseguradoras a nivel mundial, porque de esa forma tú estás validando y estás garantizando que efectivamente pues no te va a pasar, si te pasa algo, pues tú tienes esa cobertura incluida, ¿vale? Es una recomendación. Ok,
Vamos a entrar a los últimos Incoterms, que son los últimos Incoterms que son la familia D, y en la familia D son varios, ¿no? Son tres: DAP, DPU y DDP. En el DPU creo que es uno de los Incoterms actualmente que más se deberían de usar. Es nuevo, lo estamos conociendo, todavía ya son 5 años, pero la vez que yo en algunas auditorías que hemos hecho hemos recomendado mejor usar el DPU, ¿vale? Entonces, bajo ese mismo tema, vamos a analizar el DAP. El DAP nos dice que el vendedor va a asumir todos los gastos de transporte en origen, aduana, maniobras de carga y descarga en el transporte principal, hasta la entrega en el país destino, sin incluir las descargas en el transporte principal, y los costos y los riesgos se van a hacer de forma simultánea en este punto de entrega, teniendo entendido que van a ser todo tipo de transportes: marítimo, terrestre, férreo, eh, aéreo, bla, bla. Las formales del Incoterm DAP nos dice que tendrás que entregar un documento llenado con el Incoterm y con el puerto destino, entregar los documentos tales como facturas, permisos, licencias, entregar la mercancía en el lugar destino y sin descarga, coordinar el despacho, exportación de pedimento, embalaje. Comprador. El comprador de la mercancía, o según lo acordado en el contrato B1, coordinar los despachos de manuales y transporte, correr con los gastos y asumir los riesgos en los puntos de entrega. Ojo, si tú ves de esta forma, ya estamos viendo que las obligaciones por parte del comprador se están haciendo cada vez más pequeñas y las obligaciones por parte del vendedor cada vez más grandes. ¿Va? Ok. Fíjense que aquí yo me acuerdo cuando fuimos al curso de la ICC, ellos decían que el DPU, o que le mencionaban, oye, antes era TAT, pero no, para mí el DAP con P, el anterior que acabamos de ver, tomó y asumió más responsabilidades de este cuate, del DAP. El DPU puede ser, y su propio tema menciona, por eso lo menciona, a lo mejor con esto hay que invertir un poquito más de tiempo, que el DPU menciona que el punto de entrega podrán ser distintos. Uno, si fuera marítimo, el punto de entrega es en el país destino, con la mercancía descargada del puerto, del transporte principal. Igual aéreo, ¿no? Descargado, con las maniobras asumidas de costos y riesgos. ¿Qué pasaría en el tema terrestre? Vamos a pensar que nosotros exportamos a Estados Unidos y nuestro punto de entrega, pues no puede ser un costado del buque, no puede ser un costado de la aduana, porque no existe ese término en aduanas terrestres. Entonces tú estarías entregando posterior al cruce de la mercancía, cruce de la aduana americana en exportación, pero no estarías pagando contribuciones. El que se encarga de las contribuciones del pedimento de importación a Estados Unidos es tu comprador. Entonces, si tú vas a asumir los costos y los riesgos y vas a cruzar aduana destino, pues entonces tu Incoterm es de PEU, porque propiamente el Incoterm, su definición es entrega en un lugar, entrega en un lugar de descarga, es decir, posterior a la aduana o del transporte principal. Entonces podría ser DPU. Entonces el DPU te sirve tanto marítimo, aéreo como terrestre de forma práctica. Ahora me voy a ir a la inversa. ¿Qué pasa si nosotros compramos a Estados Unidos y no lo van a descargar de este lado de la frontera? Pues vamos a asumir eh, que el DPU se entendería, ojo, y quiero ser claro con eso, que el DPU se entendería que es de este lado de la frontera. Posible con un tema donde tú como importador asumiste los costos de importación, el pedimento salió a tu nombre, bla, 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 pero el transporte de tu vendedor, es decir, tu compañero estadounidense, asumió los costos y los riesgos del transporte y la entrega de la mercancía
posterior a la aduana mexicana. ¿Vale? Ese es un tema atractivo del DPU. El DPU tiene unas formalidades, tales como plasmar el Icoter, DPU en el lugar destino, documentos tales como, entregar documentos tales como factura, permisos, licencias, entre otros, entregar la mercancía en el lugar destino con descarga. Fíjense, el DAP nos menciona, y ese no me acordaba, vale la pena mencionar, sin descarga, y el DAP, el DPU es con descarga. Coordinar el despacho de exportación, embalaje y empaque, pago de mercancía por parte del comprador, coordinar el despacho, correr con los gastos y asumir los riesgos en el punto de entrega. Vale. Ahora, finalizando y entrando a nuestro último Incoterm, ya antes de entregar a un par de temas interesantes, ya un poco más prácticos de cómo los vamos a ejecutar en los pedimentos. El DDP, el Incoterm DDP, entrega de derechos pagados, o mejor dicho, puerta a puerta. El Incoterm puerta a puerta quiere decir que el vendedor va a asumir todos los costos y los riesgos desde que sale de su almacén, transporte en origen, aduana origen, carga, descarga, en aduana destino, impuestos, en país destino, transporte de aduana a la puerta, es decir, puerta a puerta. Incluye todo. Son las famosas compras que hacemos por Amazon, ¿no? El mejor encontrar en DDP, que cuando compras una mercancía extranjera, no nos preocupamos ni por cumplir el Incoterm, ni por incluir ese tema. Los gastos, los permisos, miren, les voy a platicar dos casos, a ver si creo que les deben de sonar muchísimo, que algún proveedor en origen les manda y les dice, no te preocupes, ya le dije a DHL que te lo mande puerta a puerta, ¿no? Y tú muy tranquilo y de repente te llega un gorrito de DHL. Para liberar tu mercancía necesitas contratar un agente aduanal y pedirle que importe tu mercancía a tu nombre. Porque yo DHL no voy a sacar un T1, un pedimento global, porque ocupas cumplir un permiso. Oye, pero la mercancía vale menos de $1000. Oye, pero la mercancía no debe, está exenta de permisos. Oye, no me interesa, tienes que contratar un agente aduanal. Contratas un agente aduanal y cuando el agente aduanal realiza la importación a tu nombre, te dice DHL, pues como no contrataste al agente aduanal de DHL y contrataste un externo, él debe encargarse de llevar tu mercancía a destino. Y ahí te ponen a parir chayotes porque pues ya ni fue puerta a puerta, no, tu proveedor no asumió los contribuciones de importación, ni los gastos de importación, nada. Entonces ya no es un hotel, ¿verdad? De DDP, posiblemente sea un DPU, pero un DDP ya no es. Ya no tiene la formalidad de puerta a puerta ni asumir gastos. Y seguramente, yo creo que si te dedicas al comercio exterior, te ha de haber dolido la cabeza con una llamada por parte de paquetería. Híjoles, ¿qué te digo? O sea, es todo un tema. Pero bueno. Siguiente punto. Eh, las obligaciones por parte del comprador serán pagar la mercancía, ayudar u orientar para el despacho de maniobras y transporte. Era lo que te decía de que si bien no es tu obligación, puedes ayudar, sobre todo para obtener, si es que la naturaleza de la mercancía que estás comprando con DDP requieres un pedimento a tu nombre para comprobar la legal estancia, tenencia, la deducibilidad, bla, 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 de la operación, ¿vale?